Hola, buenas a todos. Bienvenidos a vuestro canal de dibujo digital. Los que me seguís, os acordaréis que en algún vídeo os dije que me gusta mucho intentar emular en digital técnicas de óleo y técnicas tradicionales, ¿vale? Bueno, pues ha llegado el día de, aquí tenéis todos mis programas. Hoy ha llegado el día de que os enseñe una aplicación que se llama Artset, que cuesta 3,49, creo recordar, en euros, y que la verdad es que no me explico cómo no se habla más de ella, sobre todo a las personas interesadas en el arte, porque creo que es una buena solución para vosotros y creo que os va a gustar el vídeo de hoy. Y bueno, mientras os hablo, pues os voy a enseñar fotos, dibujos míos, intentando emular el óleo con distintos programas. La mayoría de ellos están hechos con Photoshop, pero la verdad que yo desde que empecé a dibujar siempre he intentado copiar cuadros clásicos, ¿vale? Incluso con carboncillo. Yo empecé a utilizar el color con las herramientas digitales, porque, bueno, en su día me regalaron un caballete con su óleo y demás, y no había tutoriales. Yo solo he ido un día a una clase de dibujo, que me mandaron encuadrar una cara que tenía que dibujar, y no me gustó y no volví. Y el óleo fue un desastre, hice ahí un churro, porque claro, yo no controlaba la técnica, y empecé a colorear realmente con el ordenador. Y bueno, estos cuadros que estáis viendo pues están hechos en su mayoría con Photoshop, pero sí que os diría que el intentar emular cuadros antiguos, lo primero, que le perdáis el miedo, ¿vale? Os salga mejor o peor, creo que vais a aprender. Y si lo hacéis a lápiz, creo que también es un buen ejercicio, porque como veréis, yo en el cuadro que os enseño de Sorolla, pues intento emular los colores con distintos grados de grises, y eso viene muy bien para luego conocer los contrastes, las tonalidades y demás. Entonces creo que es un ejercicio bastante bueno. Y bueno, en el resto de dibujos que habéis visto, pues intento emular a Velázquez, a Sorolla, ya os digo que en este caso con Photoshop, y he encontrado esta aplicación. Y hoy tengo el guante de dibujar, así que vamos allá. Bueno, pues nada más abrir la aplicación nos encontramos con esta pantalla en la que tenemos ejemplos. Estos tres de aquí son ejemplos de la propia aplicación. Estos son dibujos míos que he hecho con la aplicación. Y tiene una cosa muy curiosa que me ha gustado bastante y que no tienen otras aplicaciones, y que es, si le das aquí, perdón, no, esperad porque me tengo que enterar yo cómo era. Bueno, aquí tienes el vídeo de proceso, ¿vale? Como en Procreate, si le das ahí, ¿vale? Y aquí, si le das aquí, puedes escoger distintas etapas de la elaboración del dibujo que estás haciendo, lo cual está bastante chulo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es un programa en el que muchas veces cuesta bastante dar una vuelta atrás. Entonces, que te guarde esto, si tú haces varias sesiones de dibujo, está bastante bien, porque si no te acaba convenciendo esta opción, pues vuelves a retomar la opción inicial. Es una cosa muy chula que no tienen otros programas y que me ha gustado bastante, la verdad. ¿Veis? Si yo le doy ahora aquí a esta opción, ¿veis? Tengo el cuadro en esa fase de dibujo. No sé, me ha gustado bastante. Bueno, vamos a hablar un poco de la aplicación en sí. Y bueno, vais a ver que el interface no tiene muchas novedades. En plano táctil no tiene nada que hacer con Procreate en facilidad de manejo y demás. Pero sí que, aunque supongo que en Procreate se podrán emular, las brochas que trae de serie son increíbles. La verdad es que me gustan bastante. Le damos aquí, podemos elegir el tamaño del documento que vamos a abrir. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esta ilustración, a ver qué sale. Bueno, como veréis, hay una barra aquí abajo en la cual tenemos distintas opciones.
Esta es para volver otra vez a la galería. Para atrás y para adelante, aunque funcionan 2 dedos y 3 dedos, como el Procreate. Luego, aquí tenemos para coger el lienzo que queremos de fondo, en colores y demás, que bueno, que está muy chulo y que la verdad es que va un poco en relación con lo que os he dicho, que es un programa que intenta emular las técnicas tradicionales y bueno, a la vista está. Luego, si le damos aquí y aquí, Edit, pues tenemos las típicas opciones de edición, mover, cortar, todo bastante secar, porque tiene, ahora veremos, bueno, tiene pinceles que se pueden ir secando y demás, y bueno, una serie de funciones típicas y que bueno, que suelen tener todos los programas. La ruleta de... perdón, esto también tiene para saturación, brillo y demás. También lo tenéis aquí, ¿veis? En esta parte de aquí. Pero bueno, aquí tenéis también un atajo para mover lo que hayamos hecho, aquí. Luego el bote de color, escoger el color, eliminar y las famosas capas. Vamos a abrir una capa y la vamos a poner en modo multiplicar. Aquí, en esta parte de aquí, la ponemos en modo multiplicar, ¿vale? Vamos a hacer un boceto. ¿Veis? Con los dos dedos funciona. Y el boceto lo suelo hacer con Dry Pen, pero fijaos la cantidad de de brochas que tenemos. Watercolor, que son acuarelas, óleo, lapicero, bolígrafo, rotulador. Tenemos esponjas también para extender pintura. No funciona muy bien, bueno, la goma. No funciona muy bien la extensión de pintura, pero me parece bien. O sea, es que esto es para intentar emular más la realidad que otra cosa. Una paleta también. Y bueno, yo voy a utilizar fundamentalmente óleo, pero bueno, vamos a probar aquí algunos materiales para que veamos cómo funciona. Vamos a probar, por ejemplo, watercolor. ¿Veis? Esto se puede secar luego con el ventilador, que es la opción esta que tenemos aquí. ¿Veis? Óleos, lapicero. Luego también se puede ajustar la opacidad y demás, como en todos los programas de dibujo, ¿vale? Vamos a probar más. Pues no sé, pastel al óleo. Tissue Blender es para extender, como si tuvieses un pañuelo para extender la pintura. Y bueno, como veréis, pues está bastante surtido de brochas, ¿no? Y luego tiene una peculiaridad que, aparte de la ruleta de color, tiene una serie de colores preestablecidos. Y hay uno de... ¿Os acordáis que dije que daba para hacer un vídeo entero? Tonos de la piel. Bueno, ellos te vienen estos, tú puedes coger otros, pero os fijáis que vienen tonos azules. Y es que en la piel, las venas de las manos o en las sienes de una persona se marcan tonos azules. Y es lo que os digo, si vais a hacer un dibujo realista, vais a tener que utilizar amarillos, azules, naranjas, ocres, para darle veracidad a la piel que vais a hacer. Y yo voy a dibujar a una persona, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo de una cara, no sé cómo me saldrá, y vamos a probar el programa con vosotros para que veáis que es bastante chulo. Yo en este caso voy a utilizar óleo, ¿vale? Y bueno, vamos allá. No sé, quizá voy a utilizar un tono de lienzo un poquito más claro. A ver que me acuerdo yo dónde está. Las opciones, bueno, aquí vamos a utilizarlo un poquito más claro ahora para hacer el boceto. Pues nada, vamos a hacer un boceto así rapidillo. Si me sale un churro, lo siento, ¿eh? Es más que nada para que veáis
el programa en sí, ¿vale? Pues vosotros, vamos, yo para hacer esto bien, pues la verdad que necesitaría una foto de referencia, ¿vale? La estoy haciendo de cabeza y es muy probable que las proporciones, la nariz y demás, pues no me salgan todo lo perfectas que deberían. Y bueno, se trata de dibujar, no de copiar. En este caso estoy dibujando y muchas veces, pues si veis alguno de mis dibujos que no está bien anatómicamente es por eso, porque no he querido utilizar referencias fotográficas. Muchos artistas en la antigüedad pues hacían eso directamente. Entonces, pues bueno, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, el dibujo a veces pues no tiene el tono de realismo 100% real, pero bueno, eso no quiere decir que salga una buena ilustración, creo yo, vamos. A mí, bueno, en su día se me criticaba mucho también el tema anatómico, con razón, porque la verdad es que pasaba a tres pueblos. Venía del cómic y en el cómic se exageran muchas veces las formas, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era el cómic en su día. Entonces, pues obviamente, pues me pasaba, ¿no? Las piernas, vamos, me costó mucho aprender a dibujar piernas. Que a lo mejor si vosotros controláis bastante pues veis muchos defectos en mis dibujos, bueno, pues es muy probable, ¿vale? Pero bueno, pues mira, ya más o menos un bocetillo así rápido. Vamos a bajarle la opacidad a la capa de multiplicar y vamos a crear otra capa donde vamos a... Esta está en multiplicar, ¿no? No, multiplicar, vale. Y ahora vamos a crear otra capa y la vamos a pasar abajo, se pincha, a ver, se pincha y se pasa para abajo. Y sigue en modo multiplicar, ¿no? Sí. Vale. Pues en esta de abajo directamente vamos a colorear. Vamos a preservar siempre el boceto. En un momento dado lo quitaremos. Entonces vamos a coger, en este caso, óleo, para que veáis el acabado de óleo, y creo que os va a sorprender bastante. Voy a darle un tono anaranjado. Lo primero, que las pinceladas no son continuas, o sea, uy, habéis visto cómo se mezclan los colores, ¿no? Porque estoy en la capa multiplicar, aquí abajo. Lo primero, que la pincelada se gasta, no es como en Procreate, que es infinita, es decir, yo hago así y llega un momento en que dejas de colorear. Eso le da bastante más realismo a la forma de dibujar. Y luego utilizo muy poco aquí el cuentagotas, porque directamente, porque bueno, supongo que el programa me llama a hacerlo así, directamente voy cambiando tonos de color con la paleta, y la verdad es que está chulísimo. Yo, como os he dicho, nunca he dibujado con óleo, pero debe ser esto bastante parecido, bueno, salvando las distancias, a como se debe dibujar en óleo. No sé si lo apreciáis, pero queda el volumen de la pincelada, o sea, está muy logrado. Se ven perfectamente las pinceladas que yo estoy dando, y queda el empaste de la pincelada. Es una chulada, la verdad. Voy a utilizar unos tonos pardos para la barba, o a ver, este mismo. Luego ya se podrá cambiar para el pelo y la barba. La verdad es que no sé cuánto me va a llevar este vídeo, porque si quiero hacer algo así un poco chulo, voy a estar bastante tiempo con vosotros. Si queréis echar para adelante, yo voy a estar aquí contando la murga. Me apagáis el sonido si os canso. Pero bueno, a ver, como os digo, yo formación académica nunca he tenido. O sea, yo me he formado por mí mismo, leyendo. Siempre me ha interesado el arte, leyendo mucha historia del arte, el Renacimiento me apasiona, el impresionismo me apasiona, los artistas españoles, desde Velázquez, Murillo y demás, pues me apasionan también. Sorolla, bueno, habréis visto que Sorolla es uno de mis artistas favoritos. No sé si no lo conocéis, os aconsejo que le echéis un ojo a su obra. Sorolla es para mí un maestro de la luz
y vamos, inigualable. O sea, pintaba al natural directamente y claro, sus brochazos pues son súper rápidos porque él representaba el movimiento de un vestido, las olas y demás. Y veis, aquí le voy a meter un poco de azules en la parte de la sien. Y claro, son artistas superlativos para mí. Y ahí sí que os digo, si tenéis que aprender de alguien, pues aprended, pues lógicamente de quien más os gusta. Y no temáis copiarlo, imitarlo y demás. Yo creo, vamos, yo creo que es una forma de aprender genial. Como veréis, estoy aplicando tonos rojizos en las zonas de la piel donde hay más rojos, en las orejas, nariz, pómulos, ojos y boca, ¿vale? Voy a darle ahora los ojos y vamos a pintarle los ojos. No sé cómo lo veis. Tiene mucho trabajo, eso sí, o sea, para hacerlo bien. Yo este programa lo he utilizado como juguete, por así decirlo, y no le he dado todavía uso de decir, voy a hacer una ilustración bien con este programa 100%, pero creo que es un programón. Yo, sinceramente, os lo decía antes, que no entiendo cómo este programa no tiene más seguidores y más... En fin, yo no sé, yo es lo que os digo muchas veces, colorear con estos programas es una gozada, y es que este en concreto es que es una pasada, o sea, no sé, lo de la mezcla de los colores, cómo aplicas cada pincel, bueno, es una maravilla, o sea, por 3,49, si os gusta el mundo del arte y demás, joder, darle una oportunidad. Yo creo que os puede llegar a gustar, Yo creo que os puede llegar a gustar. He prometido un vídeo del programa que tengo en 3D. Lo voy a hacer. A lo mejor la semana que viene hago un vídeo sobre el programa, sobre el Forge, que yo no soy, vamos, no soy artista 3D. Yo sí creo que una persona que sepa dibujar, es muy probable que sepa esculpir, y es muy probable que sepa hacer que sepa utilizar programas 3D. Me está pareciendo un poco al Hagrid este de Harry Potter. Mira, a la persona que le gustaba Harry Potter, pues mira, oye, mira, estoy haciendo a Hagrid. Y lo que os digo, o sea, sí que creo que muchas veces, y en alguna ocasión creo que lo he dicho, ¿no? Que dibujamos esculpiendo, sacando volúmenes. Pues creo que ambas artes están muy relacionadas. Creo que si os gusta dibujar deberíais probar o bien el 3D, porque a lo mejor os sorprende, a lo mejor, aunque penséis que lo vuestro es el dibujo, realmente tenéis un talento para el tema del 3D, y bueno, oye, es cuestión de explorar. Y el Forger este, ya os diré lo que cuesta y demás, si se merece la pena, que yo creo que sí. Y a lo mejor por ahí podéis explorar, ¿sabes? A ver. Vamos a hacer detalles. Como veréis, no estoy haciendo mucho zoom. Y es que, ¿veis? Aquí ya no puedo aplicar en determinadas zonas el negro. Es lo que os decía de volver para atrás con el lienzo. Porque yo creo que en el programa este llega un momento en el que no puedes modificar ciertos pegotes, por así decirlo, de pintura, lo cual le da realismo y lo hace más divertido, en cierto modo. Estoy utilizando solo un pincel, o sea, solo una brocha, solo el óleo. Como os digo, es que tengo que sacarle más partido a este programa. Yo creo que hay que probar cosas nuevas con este programa. Porque está muy chulo, es muy bonito.
extiendo directamente la pintura con la pincelada. No hace falta que utilice el blender en inglés para extender la pintura, vamos. Y otra cosa que os voy a decir, en la ilustración digital no pequéis de intentar ser hiperminuciosos. No, 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 no. Se trata de plasmar con pinceladas las cosas. No hace falta que sean exactas. Con la pincelada, si te acercas, luego puedes ver que no, que es una pincelada suelta. Y bueno, os voy a enseñar, por ejemplo. Vamos a ver, uno que he estado intentando también emular el óleo para que lo veáis. En Procreate. A ver dónde lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Por ejemplo, en este, si lo veis así, pero luego si os acercáis, mirad, o sea, son pinceladas sueltas. ¿Veis? Si te acercas, es que es otra cosa. ¿Veis? No hay que hacerlo lamido, hay que hacerlo con pinceladas para que se vea vuestra impronta, vuestra pincelada, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Y como os digo siempre, podría estar hasta el infinito con este dibujo. Y es lo que me ha faltado, o sea, me ha faltado en este programa hacer un dibujo, una ilustración 100% con él, pensada, ideada, documentada para hacerla con este programa. Y bueno, si hago alguna, pues a ver si os subo el vídeo y demás, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo son lo que llaman los ingleses speed painting, ¿no? Dibujos rápidos. Y creo que esta ilustración, este programa se merece más atención. Y si os gusta, decídmelo en los comentarios, que yo os lo agradezco muchísimo todos los comentarios que me estáis haciendo porque me ayudáis un montón. Decídmelo en comentarios y hacemos más vídeos de esta aplicación. Y vamos probando cosas, a ver qué nos va saliendo. Si os gusta, si preferís el Procreate por lo que sea, pues también lo decís, oye, mira, dando más cañas con el Procreate, que es que lo estás dejando un poco de lado. Pues nada, yo me pongo con el Procreate y os enseño cosillas. El Procreate, lo bueno que tiene es que tú te puedes crear los pinceles y puedes comprar pinceles de gente y demás. Y bueno, eso la verdad es que está muy bien. Y puedes importar los pinceles que tengáis en Photoshop, que eso no sé si lo sabéis, ¿sabes? Podéis importar los pinceles que tengáis en Photoshop. Eso es una pasada. La cuestión es que la gente que vende pinceles tienes varios tipos de licencia. Entonces hay licencias que te permiten utilizarlo con fines económicos, vamos, para que tú puedas vender lo que hagas con esos pinceles, y hay otras que no, que te dan un número de dibujos determinado para que tú puedas vender con esos pinceles. Entonces siempre lo ideal, vamos a utilizar vamos a extender pintura un poquito. Entonces, claro, eso es un hándicap. Lo suyo es que vosotros sepáis hacer vuestros pinceles. Yo no me he puesto tampoco con ello, pero más tarde o más temprano me tendré que poner a hacer pinceles. Para no tener que estar pendiente de los números de dibujos que hago, si lo vendo o no, aunque la verdad es que yo no sé cómo lo detectarán. No sé cómo puede detectar a alguien si yo utilizo un pincel u otro, porque luego modifico mucho las imágenes. Este es un programa laborioso, el que estamos utilizando ahora. La curva de aprendizaje es jorobada. O sea, hasta que dominas y demás. Voy a quitarle ya la capa a multiplicar, porque ya no necesito el boceto.
Y sí, o sea, es un programa exigente, exigente. Yo creo que es un programa bastante exigente. Vamos a ver, algo estoy haciendo mal. Efectivamente. Está la capa que no era. Entonces es un programa que yo creo que es bastante exigente, pero bastante satisfactorio. Es como todo. Siempre os he dicho que todo en esta vida nadie te lo regala y todo cuesta. Pues esto es igual. O sea, este programa es igual. Este programa te exige bastante, pero yo son cosas que me sorprenden. O sea, yo no sé por qué en la red no se habla de este programa. Pues no lo entiendo. Supongo que son temas también económicos, no lo sé. Pues, pues yo, joder, ¿qué queréis que os diga? Yo sí que os lo recomiendo por ese precio. Sobre todo los que vengáis, ya os digo, de utilizar pinceles de verdad, óleo de verdad, porque yo entiendo que debe ser muy parecido a cómo lo hacéis vosotros. Parecido, ¿eh? No digo que sea igual, ni mucho menos. Pero Pero yo qué sé, para no tener que ir con el caballete a todos lados, pues a lo mejor sí que os gusta esto. No sé, se me ocurre. Voy a borrar por aquí, a ver si puedo. Sí. Parece que es demasiado barbudo. Y otra cosa, a la hora de hacer ilustraciones digitales, no tengáis miedo a utilizar, a meterle colores. A meterle todos los colores que queráis. Con sentido, claro. Pero hay que mezclar colores. Hay que mezclar colores. No me está gustando mucho, pero bueno, como ejemplo, el otro día me puse y hubo uno que me puse probándola para hacer el vídeo, la aplicación, y joder, me gustó más que lo que me está saliendo ahora. Pero bueno, la ley de Murphy. A ver. Y también se pueden utilizar capas y modos de capa, ¿eh? O sea, también le puedo meter arriba una capa para las luces y demás. Pero no, en este programa no lo suelo hacer. Me gusta hacerlo así, como si lo estuviese haciendo en un caballete y con el óleo y demás. Me gusta mucho el resultado. Creo que quedaría muy artificial meterle capas y historias de estas y efectos lumínicos. Que aunque se puede, yo creo que este programa no compite por ahí. Yo creo que este programa lo que hace es eso. La gente que venga a utilizar el óleo de verdad, pues que se vea más cómodo. Por lo menos esa es la impresión que me da a mí. Es una pasada, ¿eh? Mola un montón. Tenéis que probarlo, tenéis que probarlo. La pincelada esa que hace con volumen, jo, mola un montón. Mola un montonazo. Y ahora le voy a meter una iluminación de algún colorcillo, a ver, para darle así un contraste. No sé si meterle azul. Voy a hacerle aquí un contraluz. Vamos a meter un azul. ¿Veis que luego la extiendo? Y ahora sí que le voy a poner el lienzo oscuro, a ver si resalta. Ahí.
se vea el lienzo mola, ¿eh? Que se vea el lienzo abajo y no llenarlo todo de pintura y que parezca una obra así inacabada, un apunte. A mí me mola. No sé qué pensáis vosotros. Son cosas chulas, ¿eh? Aparte que los óleos que trae molan, están muy bien. Estas texturas de óleo están genial, molan mucho. Bueno, si controláis más que yo de óleo, esto yo creo que os va a molar. Os va a gustar mucho. Mucho, mucho. No es tan artificial como Procreate, ¿no? Creo yo, si no utilizas, como digo, modo de capa y esas historias, jolín, pues mola, está muy bien. A ver si puedo extenderlo. No, un poquito, pero que no quede muy... Es que hasta para extender, fijaos la pintura, es como si fuese un papel, ¿veis? Es que hasta eso te deja la textura... Una textura realista. En cierto modo realista. No he utilizado las acuarelas. No soy yo mucho de acuarelas. Pero a quien le guste a lo mejor puede encontrar una buena opción para emular la acuarela, ¿eh? Tengo que investigar, tengo que investigar. Tengo que investigar con este programa, tengo que investigar. Para hacer más cosillas. Bueno, poco hay, ¿eh? Porque la interface es la que es. No han actualizado tampoco mucho desde que yo lo adquirí. ¿Habéis visto que pocas veces he utilizado el deshacer? ¿Cómo lo veis? Como ejercicio rápido, creo que está genial, ¿no? No sé, a mí me parece... Me parece que está muy bien. Vamos a ver. Que aquí esa tonalidad no me termina de... A ver. Parece un náufrago. Ahora que lo pienso. Parece un náufrago. Uf, media hora de vídeo. Vais a pensar que soy un pesado. No sé lo que vais a durar viéndolo. Pero chicos, yo lo siento. Es que es la única forma que tengo de enseñaros esto. No me voy a extender mucho más. Mira, ya me está empezando a gustar un poco más. El óleo es lo que tiene, que es que son capas y capas y capas. Y yo ahí también he aprendido bastante a tener paciencia a la hora de dibujar. Voy a marcar un poquito más la nariz. Son volúmenes. Siempre tenéis que buscar el volumen en la ilustración. Tanto en blanco y negro como en color, ¿eh? No dejéis nunca de buscar el volumen. Bueno, pues espero que estéis disfrutando tanto como yo, porque yo estoy empezando a disfrutar bastante del dibujo. Creo que os lo voy a subir tal cual sin cortes, ¿eh? Para que lo veáis. Le voy a meter, y ya lo dejo, un amarillo para acentuar, a ver, las luces. Si me dejase aquí en el ojo...
La boca está un poco trabajada. La boca está poco trabajada. Bueno, ¿qué os parece? A ver, que estoy en Sandpaper. Vamos a ver, que veo aquí, le falta marcar la ceja, quizá. Y voy a extender un poquito esto. Bueno, pues os he enseñado un programa nuevo, no todo va a ser Procreate. Explorad. Si encontráis algún programa que os llame la atención y queréis que lo analice, me lo dejáis en comentarios. Que yo voy tomando nota, yo voy a analizar este que me dijisteis que era como de manga tipo... Este también lo voy a analizar. Que me lo dejasteis en un comentario. El Ibis Paint también lo voy a analizar. El Painter también lo voy a analizar, muy importante. El Art Studio Pro lo voy a analizar y os voy a decir para qué lo funciona, o sea, para qué lo utilizo, que todavía tenemos para unas cuantas semanas vídeos, Vamos a ver, el Forger. Tenemos el Art Studio, el Painter, el Ibis Paint, incluso el Media lo podíamos también analizar. No sé. Decidme en comentarios cuál queréis que analice y si queréis que le dé más caña a este, también me lo decís. Vaya pelucón que le he hecho. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.